polinomio como este, para poder seguir el procedimiento que vimos en la clase, primero tienes que ver por los valores que tienen el último término y el primer término. En el último término pues tiene que ser por fuerza el término independiente que no tiene ninguna variable. En este caso pues es el menos 6. Y para el primer término, que es el de la variable de mayor exponente, si no se le ve ningún número, pues de antemano se entiende que es 1. Ahora bien, ya que tienes esos dos valores identificados, pues tienes que encontrar sus factores. Los factores son todos aquellos valores en los que puede ser dividido ese valor y que te dé un entero como resultado, o sea, cualquier valor entero como resultado. Por ejemplo, yo el 6 lo puedo dividir entre, si es negativo, lo puedo dividir entre el más menos 6, lo puedo dividir entre el más menos 3, lo puedo dividir entre el más menos 2 y también lo puedo dividir entre el más menos 1. Y entre cualquiera de esos números que yo lo divida, me va a dar un valor entero, porque si divido 6 entre 6 me va a dar 1, si divido 6 entre menos 6 me va a dar menos 1, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos el 1 que corresponde a la x cuarta, pues también el único valor entre el cual puedo dividir el 1 pues es el más menos 1. Ya que hacemos ese desglose de factores, tengo que comprobar que el más menos 6 se pueda dividir entre los factores del 1, el más menos 3 entre el factor del 1, más menos 2 entre el 1 y más menos 1 entre los factores del 1. Si cualquiera de esas posibles divisiones que yo haga me genera un valor entero, o sea que no sea decimal, entonces sí puedo desarrollar el procedimiento que vimos en la clase. Pero pues esos tres valores, esas tres funciones que les puse, se las puse de una vez revisando que sí se cumplía esa regla para que no hubiera problemas. Entonces, para cualquiera que tú generes, tiene que cumplirse con esa regla para poder hacer el procedimiento. Ya que checas el cumplimiento de la regla de que B sobre C te va a dar un valor entero, entonces procedimos con el siguiente paso de la resolución del problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una división sintética con los valores de esa función original. Tenemos una x a la cuarta, tenemos menos 5x al cubo, tenemos una más 5x cuadrada, un más 5x a la primera potencia y un menos 6 como término independiente. Siempre que vamos a trabajar con este tipo de procedimiento, pues lo ideal es comenzar con los factores más pequeñitos para que no sea más sencilla hacer la división sintética. Vamos a probar primero con un más 1 y a ver cómo nos va. Bien, con la división sintética, el primer valor, el primer coeficiente, que es el de la x cuarta, que es una x cuarta, se pasa directo, y este es el valor que yo voy a utilizar para multiplicar por este valor, que sería 1 por 1 me da 1. Si yo a menos 5 le sumo 1, pues me va a dar menos 4 como resultado. Y nuevamente, este valor es el que se multiplica por el más 1, menos 4 por más 1 me va a dar menos 4. Que si yo se lo sumo a ese 5, pues me va a quedar 1 positivo. 1 por 1 me da 1. Y 5 y 1 me da 6. Si yo multiplico 6 por 1 positivo, me va a dar 6 positivo. 6 y menos 6 me da 0. Para que yo pueda continuar con ese procedimiento o con esa forma de resolver el problema, es forzoso, o sea, me tiene que dar por fuerzas de residuo 0, si no, no me sirve ese valor. Ok, entonces como ya obtuvimos 0, a partir de estos valores yo genero un polinomio nuevo, que si mi polinomio original empezaba con x a la cuarta, pues yo debo de comenzar mi resultado con la variable que le debería de seguir. Si es x cuarta, pues le sigue x cúbica y luego x cuadrada, luego x a la primera potencia, término independiente, siempre en ese orden, sin saltarnos ningún elemento.
En este caso, si la función original era con x cuarta, pues mi resultado se va a generar con x al cubo. Sería una x cúbica menos 4x al cuadrado más una x más 6 como término independiente. Bien, ese es mi coeficiente, pero todavía no terminamos. Entonces, vamos a probar con ya probamos con el factor más 1, ahora vamos a probar con el menos 1. Generamos una siguiente división sintética. Tengo una x cúbica menos 4x al cuadrado, una x a la primera potencia y un más 6. Ahora vamos a dividir o vamos a utilizar el menos 1 para desarrollar la división sintética. Dijimos, siempre pasa al primer factor directo y multiplico ese 1 por menos 1 para que me dé menos 1 como resultado. Menos 4 menos 1 me da menos 5. Menos por menos me va a dar más. 5 por 1 me da 5. 5 y 1 son 6. 6 por menos 1, menos 6. Y a 6 le quito 6, me va a quedar 0. Nuevamente me dio un residuo 0, que es lo que estamos buscando. Quiere decir que si me sirve, ese sí es una raíz, también es una raíz. Y ahora con esto que me quedó aquí, voy a volver a generar otro polinomio resultante. En este caso, como mi polinomio del que partí era x al cubo, pues mi resultado va a empezar con una x al cuadrado menos 5x más 6. Ya que tengo eso, vamos a intentar factorizar ese polinomio. Como es un trinomio cuadrado perfecto, los trinomios cuadrados perfectos se factorizan de la siguiente forma. X por x para que me dé esta x cuadrada. Y luego me voy a centrar en el tercer término. Para que yo al multiplicar dos valores me dé un valor positivo, es porque estoy multiplicando o dos valores positivos o bien dos valores negativos. ¿Sí? ¿Quién me va a indicar qué signo tienen esos dos términos? Pues el término central del trinomio cuadrado. Si el término es negativo, pues me está indicando que ambos factores que voy a necesitar para su factorización deben de ser negativos. O si el término central fuera positivo, pues entonces tendría que ser los dos positivos. ¿Sí? Esto ocurre únicamente cuando el tercer término es positivo. ¿Sí? Bien, ahora ya que sé que los dos valores son negativos, entonces como el término central se genera de una suma, yo tengo y el tercer término se genera de una multiplicación, pues yo tengo que buscar dos valores que al multiplicarse me den 6, pero que sumados me den 5. Y generamos todas las posibilidades. Por ejemplo, yo puedo tomar los valores que me dan 6 como resultado. 6 por 1 me da 6 al multiplicar. Y 3 por 2 también me da 6 al multiplicar. Pero si yo sumo 6 y 1, me va a dar 7. Si sumo 3 y 2, me va a dar 5. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos factores que estoy buscando, que me generan este polinomio o este trinomio cuadrado perfecto, pues son 3 y el 2. Aquí está, 3 y 2. Bien, ahora, ¿cómo tenemos o cómo decimos cuáles son todas las raíces de ese polinomio? Ya dividí entre dos factores que son x1, que fue la primera división sintética que resolvimos. Entonces tengo que las raíces de este polinomio es x1, que fue la primera división, x menos 1, que fue la segunda división, x menos 3 igual a 0, que va a ser lo mismo que x igual a 3, que es la tercera, y la cuarta raíz, que es x menos 2 igual a 0, que sería lo mismo que decir que x vale 2. Y son los 4 ceros o 4 raíces, que en este caso
debe de tener como solución ese polinomio, porque de acuerdo al exponente o al exponente que tenga la variable de mayor exponente, es la cantidad de raíces que voy a encontrar. O sea, aquí nosotros partimos de una x a la cuarta, pues tengo que encontrar 4 raíces o 4 ceros. Si hubiera partido de una x cúbica, pues nada más hubiera necesitado o hubieran generado 3 ceros o 3 raíces. Si el polinomio empieza con una x a la quinta, pues quiere decir que yo tengo que hacer las divisiones sintéticas necesarias hasta llegar a un trinomio cuadrado perfecto para que se factorice y poder obtener 5 ceros o 5 raíces o soluciones del problema.